Bienvenidos a una nueva inmersión. Prepárense para explorar uno de los misterios más grandes, el cerebro humano. Oh, sí. ¿Es realmente una computadora como solemos pensar? Es una pregunta intrigante, ¿verdad? Exacto. Esta idea de que el cerebro funciona como una computadora está tan arraigada en nuestra cultura que casi la damos por sentada. Totalmente. Pero, ¿y si nos limita en nuestra comprensión de la inteligencia? Esa es la cuestión. Y fíjate, lo interesante es que a lo largo de la historia, nuestra comprensión del cerebro ha estado ligada a la tecnología de cada época. Precisamente, George Sarkadakis habla de cómo hemos utilizado diferentes metáforas para comprender la inteligencia humana, siempre inspiradas en las tecnologías más avanzadas del momento. Claro. Es como si usáramos lo que conocemos para intentar descifrar lo desconocido, ¿no? Si pensamos en la antigüedad, cuando los sistemas hidráulicos eran lo más complejo, pues era lógico que vieran al cerebro funcionando de manera similar. Exacto. Y con la llegada de las computadoras en el siglo XX, surgió esta poderosa metáfora del cerebro como un ordenador. Claro. Figuras como John von Neumann, pionero en computación, vieron paralelismos claros entre las operaciones lógicas de una computadora y los procesos del cerebro. Claro, tiene sentido. Pero si nos detenemos a pensar en cómo aprendemos desde bebés, la cosa se complica. Ahí está la clave. Los bebés nacen con sentidos reflejos, con una capacidad increíble de aprender, Ya, pero no vienen con un disco duro lleno de información como una computadora. es cierto. Aprenden interactuando con el mundo, experimentando, no ejecutando algoritmos preprogramados. ¿Y qué me dices del experimento del billete de dólar de Robert Epstein? Un experimento brillante. Imagínate intentar dibujar un billete de dólar de memoria. Ajá. La mayoría de las personas tendrían dificultades para recordar los detalles precisos, ¿Sí? pero al tener el billete delante, lo dibujan con mucha más precisión. Es verdad. Recuerdo haber visto los dibujos de Ginny Hyun, una de las participantes. La diferencia era asombrosa. Si nuestro cerebro almacenara representaciones exactas, todos podríamos dibujar un billete perfecto de memoria, ¿no? Exacto. Este experimento desafía la idea de que el cerebro funciona como un almacén de información precisa. Entonces, ¿cómo aprendemos y recordamos? Robert Epstein propone que nuestro cerebro cambia de tres maneras principales: Ajá. a través de la observación, la asociación de estímulos y la recompensa o castigo. Espera. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre estos tres tipos de cambio? Me interesa especialmente cómo se relaciona esto con el aprendizaje. Claro, observar el mundo, asociar un estímulo con otro, recibir recompensas o castigos, todas estas experiencias modifican nuestro cerebro. Sí. Pero no almacenamos información como lo hace una computadora. Lo que cambia es nuestra capacidad de reexperimentar cosas. ¿Te refieres a algo como aprender una canción? No memorizamos una copia exacta, sino que nuestro cerebro cambia para que podamos volver a experimentarla cuando queramos. Exactamente. Y aquí hay un punto crucial. Cada cerebro es único, moldeado por sus propias experiencias. No hay dos cerebros que cambien de la misma manera. Es fascinante y complejo a la vez. Si cada cerebro es único, eso significa Que no existe un mapa universal del cerebro que explique cómo funciona la memoria o la inteligencia. Estudiar el cerebro se vuelve un desafío enorme porque cada uno es un universo particular. Volviendo al experimento del billete, si cada cerebro cambia de manera diferente al ver un billete, la idea de una única representación en el cerebro se desmorona. Exactamente. Y esto nos lleva a cuestionar seriamente la metáfora del ordenador. Algunos científicos, como Anthony Chemero, están explorando alternativas para entender la inteligencia, yendo más allá del modelo computacional. ¿Y qué alternativas proponen? ¿Cómo podemos entender la inteligencia si no es como un ordenador? Bueno, pensemos en un jugador de béisbol atrapando una pelota. La explicación tradicional, basada en el modelo computacional, sugiere que el jugador calcula la trayectoria de la pelota Sí. y ajusta sus movimientos en consecuencia. Como si fuera una máquina supercalculadora. Exacto. Pero Chemero propone una explicación más simple. El jugador simplemente mantiene la pelota en una relación visual constante con el fondo. Lo llama trayectoria óptica lineal. O sea que en vez de hacer cálculos complejos, el jugador reacciona de forma más directa a la información visual. Precisamente. Es una interacción más fluida entre el organismo y su entorno, sin necesidad de representaciones internas complejas. Es una perspectiva totalmente diferente. Y si nos aferramos a la metáfora del ordenador, podríamos estar limitando nuestra comprensión de la inteligencia. Sin duda. Aferrarnos a esta metáfora podría tener consecuencias importantes, sobre todo en campos como la inteligencia artificial. Por ejemplo, pensemos en las predicciones de Ray Kurzweil sobre la posibilidad de descargar nuestras mentes en ordenadores. La famosa inmortalidad digital. Exacto. Pero si nuestro cerebro no funciona como un ordenador, esta idea podría ser completamente imposible.
Es cierto. Y el fracaso del proyecto Cerebro Humano, que intentó simular el cerebro en un ordenador, también apunta a las limitaciones del modelo computacional. Si tuviéramos que replantearnos nuestra visión del cerebro, ¿qué camino deberíamos tomar? ¿Qué nuevas preguntas podríamos formularnos? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasaría si dejáramos de pensar en nosotros mismos como ordenadores y comenzáramos a abrazar nuestra naturaleza como organismos complejos y vivos? Replantearnos nuestra visión del cerebro nos abre un mundo de posibilidades. Imaginemos que en vez de intentar replicar la inteligencia humana en una máquina, exploramos otras formas de entenderla, formas que nos permitan apreciar su complejidad y diversidad. Me gusta esa idea. Aceptar que cada cerebro es único, moldeado por sus experiencias, nos lleva a un nuevo terreno. ¿Qué implicaciones tendría esto para la investigación? Tendríamos que replantear muchos de nuestros enfoques. Por ejemplo, en vez de buscar un mapa universal del cerebro, podríamos centrarnos en comprender cómo las experiencias individuales dan forma a la estructura y función del cerebro. Sería como pasar de un modelo único para todos a un enfoque personalizado, reconociendo la singularidad de cada cerebro. Exactamente. Y esto no solo impactaría la investigación, sino también la educación. Si entendemos que el cerebro no es un ordenador que simplemente procesa información, nuestra forma de enseñar y aprender debería cambiar radicalmente. Cierto. En lugar de llenar las mentes de datos, deberíamos crear entornos de aprendizaje que fomenten la exploración, la creatividad y la conexión con el mundo real. Imagina un aula donde se valore la individualidad de cada estudiante, donde se fomente la curiosidad y se les dé espacio para construir su propio conocimiento a través de la experiencia. Eso sí que sería revolucionario. Y hablando de revoluciones, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Si aceptamos que el cerebro no es un ordenador, ¿qué implicaciones tiene esto para el desarrollo de la IA? Esa es una pregunta fundamental. Si no podemos replicar la inteligencia humana en una máquina porque no entendemos completamente su naturaleza, ¿qué estamos haciendo realmente con la IA? Quizá deberíamos enfocarnos en desarrollar sistemas que complementen nuestras habilidades en vez de intentar imitarnos. Exactamente. Podríamos crear sistemas híbridos que combinen lo mejor de la inteligencia humana y la artificial, sistemas que nos ayuden a resolver problemas complejos, a tomar decisiones más informadas, a ampliar nuestras capacidades. Eso suena mucho más prometedor que la idea de ser reemplazados por máquinas superinteligentes. Sin duda. Y no olvidemos las implicaciones éticas. Si dejamos de lado la metáfora del ordenador, también podemos replantearnos nuestra relación con la tecnología. ¿En qué sentido? Bueno, si vemos la inteligencia como algo inherente a los seres vivos, algo que emerge de la interacción dinámica entre el organismo y su entorno, podemos empezar a cuestionar la idea de crear máquinas conscientes. Es un tema complejo y fascinante. ¿Crees que estamos preparados para este cambio de paradigma? Es difícil decirlo. Hay mucha resistencia a abandonar la metáfora del ordenador, ya que nos ha servido durante mucho tiempo. Pero creo que estamos en un punto de inflexión. Es emocionante pensar en todas las posibilidades que se abren, cuando nos atrevemos a cuestionar nuestras suposiciones y explorar nuevas formas de entender el mundo. Y no solo el mundo exterior, sino también nuestro propio mundo interior. Al comprender mejor el cerebro, podemos comprender mejor nuestra propia naturaleza, nuestras emociones, nuestra capacidad de aprender y de crear. En definitiva, se trata de comprender qué nos hace humanos. Exactamente. Y al liberarnos de la metáfora del ordenador, podemos empezar a apreciar la complejidad, la belleza y el misterio del cerebro humano en toda su plenitud. Esta inmersión ha sido un viaje fascinante a través de la historia de la ciencia, la neurociencia y la inteligencia artificial. Hemos explorado las limitaciones de la metáfora del ordenador y nos hemos asomado a nuevas formas de entender la inteligencia. Y aunque todavía quedan muchas preguntas por responder, creo que hemos dado un paso importante hacia una comprensión más profunda del cerebro humano. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con toda esta información? ¿Cómo podemos aplicar estos nuevos conocimientos a nuestras vidas? Esa es la pregunta clave. Creo que lo primero es tomar conciencia de que nuestro cerebro no es una máquina estática, sino un órgano dinámico, en constante cambio, capaz de adaptarse y aprender a lo largo de la vida. Es decir, tenemos el poder de moldear nuestro propio cerebro. Exactamente. A través de nuestras experiencias, de lo que aprendemos, de cómo interactuamos con el mundo, podemos influir en la estructura y función de nuestro cerebro. Entonces, la clave está en buscar experiencias que nos desafíen, que nos hagan crecer, que nos ayuden a desarrollar todo nuestro potencial. Precisamente. Actividades como la meditación, el ejercicio físico, el aprendizaje de nuevas habilidades, la interacción social, todas ellas pueden tener un impacto positivo en nuestro cerebro. Es como si tuviéramos un gimnasio mental a nuestra disposición. Y cuanto más lo usemos, más fuerte y flexible será nuestro cerebro. Esto me lleva a pensar en la importancia de cuidar nuestra salud mental.
Si el cerebro es tan plástico, tan susceptible al cambio, entonces nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras experiencias también pueden tener un impacto en su funcionamiento. Sin duda, el estrés crónico, la ansiedad, la depresión, todos estos factores pueden afectar negativamente al cerebro. Por eso es fundamental cultivar hábitos saludables, tanto a nivel físico como mental. Alimentarlos bien, dormir lo suficiente, hacer ejercicio, gestionar el estrés, conectar con la naturaleza, rodearnos de personas que nos quieren. Todas estas acciones pueden contribuir a un cerebro más sano y resiliente. Exactamente. Y al cuidar nuestro cerebro, estamos cuidando nuestra capacidad de aprender, de crear, de amar, experimentar la vida en toda su riqueza. Es una perspectiva poderosa, nos aleja de la idea de un cerebro determinista, limitado por nuestra genética, y nos abre a un mundo de posibilidades, donde tenemos el poder de moldear nuestra propia mente. Y al comprender mejor el cerebro, podemos comprender mejor a la humanidad en su conjunto. Podemos empezar a construir una sociedad más compasiva, más justa, más creativa, una sociedad que valore la diversidad y la singularidad de cada individuo. Es un objetivo ambicioso, pero creo que vale la pena luchar por él. Sin duda. Y al final, se trata de recordar que somos mucho más que máquinas. Somos seres complejos, llenos de potencial, capaces de amar, de crear, de soñar. Y nuestro cerebro es la herramienta que nos permite hacer todo eso y mucho más. Realmente más hecho reflexionar sobre el poder que tenemos para moldear nuestro propio cerebro. Es un mensaje esperanzador. Lo es, sin duda. Y creo que este nuevo entendimiento del cerebro tiene implicaciones profundas para el futuro de la humanidad. ¿A qué te refieres? Si aceptamos que la inteligencia no es algo fijo, sino un proceso dinámico, en constante evolución, entonces podemos empezar a imaginar un futuro donde la creatividad, la colaboración y la compasión sean los pilares de la sociedad. Un futuro donde se valore la diversidad de pensamiento, donde se fomente la curiosidad y la exploración de nuevas ideas. Exacto. Un futuro donde la tecnología se utiliza para amplificar nuestras capacidades, para conectar a las personas, para crear un mundo más justo y sostenible. Suena un futuro utópico, pero no imposible. No lo es. Pero para llegar allí, necesitamos seguir cuestionando nuestras suposiciones, seguir investigando, seguir aprendiendo sobre el cerebro y su potencial. Y sobre todo, necesitamos recordar que cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en la construcción de ese futuro. Así es, cada pensamiento, cada acción, cada interacción que tenemos moldea nuestro cerebro y a su vez moldea el mundo que nos rodea. Es una responsabilidad enorme, pero también una oportunidad increíble. Exactamente. Tenemos el poder de crear un futuro donde la inteligencia en todas sus formas sea celebrada y utilizada para el bien común. Esta inmersión ha sido un viaje revelador. Empezamos preguntándonos si el cerebro es realmente una computadora y terminamos explorando un nuevo paradigma de la inteligencia, un paradigma que nos invita a abrazar la complejidad, la diversidad y el potencial ilimitado de la mente humana. Ha sido un placer compartir este viaje contigo. Y espero que nuestros oyentes se sientan inspirados a seguir explorando los misterios del cerebro y a usar su propia inteligencia para crear un futuro más brillante. Y antes de despedirnos, queremos recordarles que pueden seguir profundizando en este fascinante tema a través del enlace que encontrarán en la descripción de este episodio. Ahí podrán acceder a un audiolibro gratuito sobre el cerebro humano gracias a Audible. No se pierdan esa oportunidad de seguir aprendiendo y descubriendo los secretos de la mente. Hasta la próxima inversión.